Excursionistas que acampan de noche, cazadores y amantes de las actividades al aire libre, ¿qué cosas inquietantes han experimentado en el bosque? Esta es la historia de mi padre, o al menos lo que puedo reconstruir, ya que es un hombre de pocas palabras. Solía ser un montañista entusiasta y frecuentaba el Lone Peak en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Al parecer hay una travesía corta y estrecha, por encima del límite del bosque, que se encuentra en las horas de la mañana cuando todo está húmedo y resbaladizo si uno programa la subida para hacer cumbre antes de la tarde, lo cual se recomienda porque en verano las tormentas llegan rápido a las cimas. Describe la cornisa como potencialmente traicionera, ya que hay un acantilado que se eleva por encima y otro que cae por debajo. Vas por una repisa de aproximadamente medio metro de ancho, con una pared vertical a un lado y una caída vertical al otro. En ese punto en particular le tocaron 2 muertes. En la primera ocasión alguien bajaba corriendo por el sendero pidiendo con desesperación si alguien tenía un teléfono, porque su pareja acababa de caer desde la cornisa. Según recuerdo, mi padre fue quien hizo esa llamada de emergencia. La segunda me resulta más inquietante por la imagen en sí. Dijo que más temprano ese día lo había pasado un hombre que iba solo, y lo recordaba porque vestía todo de blanco. Más tarde, cuando llegó a la cornisa, vio una masa blanca hecha trizas al pie del acantilado. Era el mismo hombre que había visto antes, sin vida, al parecer porque perdió el equilibrio en ese tramo. Mi hermana y yo fuimos a acampar a las North Cascades, en el estado de Washington. Era la primera vez que acampábamos solo nosotras dos. La primera noche armamos la tienda y nos dormimos. Al día siguiente nos levantamos temprano e hicimos la caminata a Sourdough Mountain. Esa noche, cuando volvimos al campamento alrededor de las 8 de la noche, parecía que habían revisado nuestras cosas. No faltaba nada. Lo dejamos pasar porque estábamos extremadamente cansadas y adoloridas. Nos fuimos a dormir. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana por los sonidos de un canto fuerte. Al principio me molestó porque estaba agotada. Al escuchar mejor me di cuenta de que no era un idioma que conociera y el hombre sonaba completamente desquiciado. Cada vez me daba más miedo porque el canto se hacía más fuerte y más débil como si estuviera caminando mientras cantaba. Desperté a mi hermana para que escuchara y justo en ese momento oímos ramas quebrándose. Alguien o algo estaba caminando alrededor de nuestra tienda. Ahí ya estábamos entrando en pánico. De repente una linterna alumbró mi lado de la tienda, como si estuviera mirando hacia adentro. No había habido ninguna luz hasta ese momento. No podía estar a más de 1,5 metros de mi lado de la tienda. Dejamos todas nuestras cosas adentro y corrimos al auto. Los espacios de estacionamiento estaban justo detrás de la tienda, así que apunté las luces altas del auto hacia quien fuera y vimos a un hombre corpulento con una sudadera con capucha abriendo el cierre de nuestra tienda. Quién sabe qué quería, pero fue aterrador. Además creo que el cantante desquiciado nos salvó porque nos despertó antes de que ese hombre entrara a la tienda. Vivo cerca de la frontera con Canadá, en el centro del estado de Washington. Hay más osos que personas en mi pequeño valle. Una tarde iba subiendo la colina cercana a mi casa y, después de pasar un árbol grande, a unos 6 metros, vi un puma enorme. Mis estimaciones de tamaño, que probablemente son bastante precisas, son de entre 79 y 86 kilogramos de peso y una longitud desde la nariz hasta la punta de la cola muy cercana a casi 3 metros. Robusto y macizo, con músculos en la parte posterior del cuello como los de un pitbull grande o un toro de cría. No le vi cicatrices ni trozos faltantes en las orejas por peleas anteriores. El pelaje era largo y perfecto, se le veían los músculos ondeando bajo un pelo de entre 4 y 5 centímetros. Venía bajando la colina y acababa de salir de detrás de un árbol. Ambos nos quedamos paralizados. Me miraba como nunca me habían mirado en mi vida, con una mirada intensa, penetrante, sin parpadear. Me dejó sin aliento. Permanecimos ahí, inmóviles, mirándonos con intensidad durante lo que me pareció entre 15 y 20 minutos. Ninguno de los dos se movió. Él estaba un poco más alto en la ladera, mirándome hacia abajo, quizá a medio metro por encima, y parecía que le gustaba esa ventaja. Tenía una pistola de 9 milímetros en una funda de hombro, pero no la saqué. Podía haberlo hecho muy rápido aunque probablemente no lo suficiente considerando que pueden saltar muy lejos. Fue una agudización muy intensa de los sentidos y de la percepción, probablemente por la adrenalina. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo pudiera contar cada pelo de su cara. Después de unos 15 minutos, para mi gran alivio, parpadeó lentamente una vez. Seguía mirando, sin embargo, pero sentí que se había roto el hechizo. Tomó una respiración profunda y, muy despacio y con mucha suavidad, se dio vuelta cuesta arriba y se alejó a buen paso sin mirar atrás. Han pasado 3 años y he visto sus huellas 2 veces.
Un vecino consiguió una foto con su cámara trampa, así que sigue aquí. A veces siento que anda cerca, pero es imposible saberlo. No sé cómo reaccionaría otra persona, pero para mí fue un encuentro muy inquietante y al mismo tiempo me di cuenta de lo afortunado que fui de haberlo vivido. Amo este lugar porque él está aquí. Los osos también. He tenido algunos encuentros con ellos. Pero pienses lo que pienses y hayas oído lo que hayas oído, los pumas machos en la naturaleza son el depredador ápice de los bosques del norte. He visto muchos pumas en zoológicos y nada en un zoológico se acerca a este. Fue lo más perfecto y aterrador que he visto, con una confianza absoluta. Mi amigo y yo estuvimos buscando durante un año el lugar perfecto para acampar. Después de probar varios encontramos uno que parecía ideal. Estaba a unos 30 minutos a pie de cualquier sendero o carretera y en lo alto de un acantilado grande sobre un río. Montamos el campamento y decidimos explorar la zona. Ya estaba oscureciendo, así que empezamos a volver siguiendo el sonido del río para guiarnos cuando vimos algo. Una choza. Nos detuvimos, nos miramos y decidimos investigar porque estaba bastante cerca de donde íbamos a dormir y era raro. Al acercarnos nos dimos cuenta de que básicamente era un tipi hecho con restos de aluminio y otras chapas y una lona. Dentro había un colchón de aire inflado y botellas de vino y whisky por todas partes. También había revistas para adultos y muchísimos objetos extremadamente extraños que normalmente no llevarías de campamento. Este lugar estaba a un par de horas de cualquier pueblo y, como dije, al menos a 30 minutos de cualquier carretera o sendero. No había vehículos estacionados en ningún sitio ni remotamente cerca porque los habríamos visto en nuestros recorridos. Llegamos a la conclusión de que quien hubiera estado allí se había ido y claramente no quería ser encontrado. Luego, al salir, noté que la fogata todavía estaba humeando. Nos fuimos de ahí de inmediato. Empaquetamos todo y volvimos a la carretera a ciegas. Ni de broma, he visto suficientes películas de terror como para saber que dos chicos adolescentes no habríamos despertado esa mañana. Acampando en el monte en África hace años. Era un campamento grande y semipermanente con tiendas rectangulares en las que podías estar de pie y solo nos quedábamos el fin de semana. Mi hermana y yo estábamos en una tienda un poco apartada de las demás, al final de un sendero corto. Fue una noche impresionante, luna llena, cielo despejado y mi hermana quería dejar abiertas las solapas de la tienda. De ninguna manera. Insistí en cerrarlas. Me desperté varias veces durante la noche por los rugidos de leones. Es un sonido que solo quieres oír con algo resistente entre tú y eso. A la mañana siguiente, un par de campistas se acercaron por nuestro senderito siguiendo huellas de león. El animal había cruzado el campamento principal, subido por nuestro camino, llegado hasta la puerta bien cerrada de nuestra tienda, rodeado la tienda y luego se internó en el monte. Esa noche no hubo discusiones sobre cerrar la tienda. No fue de noche, pero cuando era adolescente a mis amigos y a mí nos gustaba explorar islas deshabitadas. Se llaman The Thousand Islands en la laguna Indian River. Acampábamos, jugábamos paintball, diversión bastante inocente. Un día decidimos explorar una isla nueva para encontrar un lugar fresco. Hallamos una grande, así que para ahorrar tiempo me dejaron en el extremo sur para explorar mientras los otros bordeaban la isla en canoa para ver qué había. El plan era que nos encontráramos en el lado norte. Eso no ocurrió. La isla era un infierno. Zarzas, maleza tan densa que tuve que arrastrarme pegado al suelo por el barro. El perímetro era un pantano con árboles muertos y quién sabe qué al acecho bajo una capa de algas verdes. Y luego estaban los esqueletos. Mientras avanzaba arrastrándome por la isla, me topé con esqueleto tras esqueleto, tortugas, mapaches, ciervos. Entonces caí en cuenta de que era un refugio de caimanes. Entré en pánico y corrí hacia el agua abierta porque no quería morir. Grité tan fuerte como pude y por suerte mis amigos me oyeron y remaron con fuerza hasta llegar a mí. Solo había avanzado un tercio de la isla y, por suerte, me rescataron. A esa la llamamos la isla del infierno y nunca volvimos. Una vez estaba durmiendo en la cima de una montaña en los Apeninos italianos. Solo yo, mi bolsa de dormir y las estrellas. Sin tienda, sin cobertura. De hecho, para ser justo, ni siquiera había bosque. Estaba completamente expuesto a los elementos y por eso me costó un rato dormirme. Pero no duró mucho. Minutos antes del amanecer me despertó lo que percibí como un rugido ensordecedor del viento. Apenas abrí los ojos, ahí estaba, a pocos metros de mí, un águila enorme volando en círculo sobre mí, batiendo sus alas inmensas como en un esfuerzo desesperado por no perder altura y no chocar conmigo. Fue lo más aterrador que he vivido. Hace años pasé 3 días haciendo kayak en el Corón. La estaba pasando muy bien, disfrutando la serenidad, escuchando a las aves nativas y apreciando la naturaleza.
El primer día escuché lo que podría jurar que era un humano, no gritando, más bien un chillido. No le di mucha importancia y seguí remando. Vi lo que parecía un cuerpo cerca de la orilla y resultó ser una foca que acababan de eviscerar. Honestamente estaba esparcida por toda la playa. No había huellas de ningún tipo, solo una foca en 100 pedazos. Después de ese chillido y de la foca me quedé un poco inquieto, pero continué el viaje. Esa noche no pasó nada digno de mención, salvo que seguí oyendo chapoteos frente a mí y, cuando revisaba, no había nada. Al día siguiente salí de nuevo con el mismo plan, remar hasta cansarme, montar el campamento e irme a dormir. Por desgracia quedé atrapado en un lodazal y tuve que pasar cerca de una hora arrastrando el kayak para cruzarlo hasta el otro lado, donde vi un canal más profundo y varias dunas de arena. Tras lo que sintieron como 40 minutos luchando con el kayak y el barro vi una figura en lo alto de una duna. Lógicamente probablemente era un turista como yo o quizá un canguro. La miré un segundo y volví a concentrarme en cruzar el lodazal. Cuando volví a mirar ya no estaba. Eso fue raro. De todos modos, monté el campamento para mi última noche. Estaba algo inquieto por la foca, los ruidos y ahora esa figura, así que me aseguré de llevar el cuchillo conmigo. Puse la tienda un poco alejada del agua en una zona abierta para poder ver todo alrededor. Mientras cenaba no podía evitar sentir que me observaban. Como había una prohibición total de hacer fuego en la zona no encendí fogata, así que no podía ver mucho. Lo atribuí a los nervios y di un paseo corto para explorar el área y bajar hasta la playa. Para dar contexto, la playa cercana es muy ruidosa, no se oye mucho más que el romper de las olas, lo que hace que lo que pasó a continuación sea especialmente inquietante. Volví a escuchar ese maldito chillido y miré hacia donde había venido. De nuevo había una figura de pie justo junto al sendero por el que había bajado a la playa. Pensé, al diablo con eso, saqué el cuchillo y me acerqué al lugar donde creía haber visto esa cosa. Solo había un pescado de una semana de antigüedad que parecía haber sido colgado en la cerca y olvidado. Mientras regresaba por el sendero oí detrás de mí lo que sonaba como un canguro o algo parecido dando saltos suaves, pero cuando miré no había nada. Honestamente me metí en la tienda y recé para que no hubiera nada cerca. Es un poco anticlimático, pero no pasó nada más. Creo que oí ese chillido una vez más y luego no volvió a escucharse. Aparentemente hay algunos cementerios indígenas en la zona. No soy supersticioso, pero si soy sincero esta experiencia me asustó de verdad. Cuando tenía 16 años, mi cuerpo de cadetes del Ejército de Canadá consiguió la oportunidad de hacer un intercambio con el cuerpo de cadetes de Barbados, donde un cuerpo de ellos pasó unas semanas en Canadá y viceversa. Fue un viaje de 3 semanas y en el itinerario había unos días en el monte después de una caminata bastante tranquila por lo que creo que era la parte norte de la isla. Al montar el campamento en una zona semiboscosa al borde de un acantilado rocoso corto, mi amigo y yo insistimos en que, siendo mediados de agosto en Barbados, preferíamos dormir en una tienda estilo Oochi en lugar de las grandes tiendas comerciales tipo domo que nos habían dado al grupo y donde dormían 5 o 6 por tienda. Hacía un calor y una humedad insoportables, así que dormir apretados como sardinas no nos atraía. Nos dieron permiso para montar nuestras tiendas improvisadas y colocamos las oches una frente a la otra para poder charlar en voz muy baja. Casi todos, salvo los responsables y la guardia, ya llevaban horas durmiendo. Alrededor de las 11:30, con luna llena, mi amigo y yo habíamos estado en silencio casi toda la noche hablando en susurros sobre el viaje y el día cuando empezamos a oír voces desconocidas. Enseguida nos callamos, nos miramos y articulamos sin sonido la pregunta de quién era y escuchamos con atención. Hubo silencio durante unos minutos, aunque a nosotros nos pareció una eternidad, y luego se oyeron más voces a lo lejos con tono apresurado, confundido y alarmante. Se acercaron deprisa unos pasos suaves y era uno de mis suboficiales cadetes superiores, que aunque era un tipo corpulento se agachó a nuestra altura, nos miró a ambos a los ojos y dijo que algo estaba muy mal, que no hiciéramos ruido y que nos quedáramos en las tiendas. Se fue a decir lo mismo a las otras tiendas. Pasó un rato. Oímos pasos rápidos y deliberados acercándose, cada pisada crujía sobre el suelo del bosque, y un hombre con un machete pasó entre nuestras caras, ya que nuestras oches estaban separadas por menos de 1 metro. Permanecimos en silencio. Después de un tiempo, durante la quietud, nos quedamos dormidos. Nos despertaron a las 6:30 de la mañana para empezar el día según el itinerario, pero en lugar de la rutina matutina reunieron a todos para informar que, sin querer, habíamos acampado en una zona de entrega de contrabandistas de drogas y que se habían marchado al descubrir nuestro campamento. Puede que ahora no suene a gran cosa, pero nunca voy a olvidar los ojos como platos de mi amigo mirándome, como seguro que los míos estaban igual, mientras escuchábamos sin saber qué pasaba y veíamos pasar unas botas desconocidas y un machete.
Mi novio y yo fuimos a acampar al Parque Provincial Peter Lauer en Alberta este verano. La última noche, cuando me estaba quedando dormida, mi novio me dijo que lo estaba empujando hacia su lado del colchón inflable porque yo intentaba robarle calor. Él es como una estufa humana, y me pidió que le dejara espacio. Todo bien, nos dormimos. Me desperté porque me empujaba y pensé que lo estaba invadiendo sin querer, así que me corrí un poco. Me empujó más fuerte y me molesté porque ya me había movido y estaba cansada, así que dije en voz algo alta que me estaba moviendo. Me agarró y me hizo callar. Supe de inmediato que algo andaba mal y me despejé al instante. Me susurró muy suave si escuchaba algo y de inmediato oí la inconfundible exhalación de un oso justo al lado de mi cabeza. El corazón me latía a 1000 porque ya podía oír cómo nos olfateaba y resoplaba, lo cual no es buena señal si conoces a los osos grizzly. Mi novio dijo que teníamos que ir a la camioneta y estuve de acuerdo, pero por lo que alcanzaba a oír, el oso estaba entre nuestra tienda y la camioneta. Por suerte teníamos arranque remoto y la camioneta hace un encendido muy ruidoso, así que cuando mi novio la encendió oímos ramas romperse y corrimos hacia la camioneta. Dimos una vuelta por el campamento para asegurarnos de que el oso no hubiera entrado en el sitio de otra persona, pero no lo vimos. Dormimos en la camioneta hasta que amaneció y antes de irnos avisamos a la línea de fauna silvestre de la zona. Empezamos a dudar porque todo pasó alrededor de la 1:30 de la mañana, pero cuando estábamos desarmando la tienda al día siguiente encontramos pelos ásperos y marrones por todo el lado de la tienda donde estaban nuestras cabezas y en la parrilla delantera de la camioneta. Nunca estuve tan asustada y con tanta adrenalina en mi vida. Hace años hice una travesía en solitario con mochila en la zona silvestre de Pecos, en el norte de Nuevo México, acampando a unas 6 horas de caminata del pavimento, bien arriba pasando Puerto Nambe. Usaba una hamaca de campamento cerrada, liviana, a prueba de insectos, que se empaca pequeña y con un toldo para lluvia. No hace falta llevar colchoneta, solo se necesitan 2 árboles. Es muy práctica para ir solo. Cuando estás dentro, con el toldo completo, prácticamente no tienes visibilidad alrededor. La parte superior estaba totalmente cerrada con mosquitera. Para entrar te deslizabas por una abertura en la parte inferior y tu propio peso la cerraba. Funcionaba bien, pero era un proceso enrevesado para entrar y salir. Elegí un lugar justo en el borde del bosque para poder cocinar en el límite del prado con vista al Santa Fe Bouldy. Cené, limpié, colgué las bolsas en los árboles, miré probablemente 1000 millones de estrellas y luego me acomodé en la hamaca para pasar la noche. En algún momento, en la oscuridad total, me desperté de golpe con el crujir de pasos sobre las agujas de pino a mi alrededor. Pasé de dormir profundamente a estar hiperalerta y totalmente inmóvil. No hice absolutamente ningún sonido. No podía mirar hacia afuera y encender una luz solo habría iluminado la hamaca como una lámpara dejándome ciego respecto del entorno. El crujido continuaba como si estuviera dando vueltas alrededor de la hamaca. No sé cuánto tiempo contuve la respiración. Los pasos estaban justo a mi lado y no tenía idea de qué era. De repente algo empujó el costado de la hamaca y, en una hamaca, eso significa que me empujó a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo. No es como la pared de una tienda donde puedes apartarte. Si te inclinas, la hamaca se mueve contigo. Fuera lo que fuera, parecía usar el hocico para hurgar o olisquear el costado de la hamaca, como si estuviera rastreando algo. Seguí inmóvil, tratando de pensar un plan para escapar, que implicaría intentar rajar el lado opuesto con mi cuchillo. La cosa empujó de nuevo y se deslizó por el costado de la hamaca. Podía sentir la textura de su pelaje o piel raspando el nylon. Oí un resoplido fuerte y se alejó con crujidos. No sé cuánto tiempo seguí absolutamente quieto, pero en algún momento salió el sol y me animé a salir a la luz del día. Miré alrededor del campamento y no pude encontrar pruebas de ninguna visita. El borde del bosque estaba cubierto de agujas de pino, así que no había huellas ni rastros. El resto del equipo no estaba alterado, las cuerdas del toldo seguían tensas y no vi marcas en el costado de la hamaca. Ni siquiera encontré una ramita rota. No estoy seguro de que realmente haya pasado. Nunca volví a dormir así. Hace años estaba haciendo senderismo en solitario en el extremo norte de Columbia Británica, en unas islas cerca de Port Hardy. Instalé el campamento junto a la playa, cerca de la orilla, hice lo de siempre, pescar un pez y cocinarlo en la fogata para la cena, perfecto. Pasaron unas horas y, cuando oscureció, me metí en la tienda y me dormí rápido. Me despertó una respiración extremadamente pesada en la playa, de algo muy grande, en la zona de mi fogata, pero la marea ya había subido y las olas la habrían cubierto. Mi primera idea fue un oso, aunque en esas islas no son comunes en absoluto, al punto de que nunca se ha documentado uno. Mientras pensaba en eso me vinieron a la mente las historias de Pie Grande y me dije que eso no existe. ¿Entonces qué era?
Reuní coraje y abrí la tienda. Alumbré con la linterna y no vi nada, así que salí. Volví a oírlo, un gran resoplido seguido de un pequeño chapoteo. Enfoqué la luz hacia la playa y vi a una orca enorme revolcándose en el alga kelp, justo donde había estado mi fogata. Este animal colosal me asustó muchísimo, pero terminó siendo uno de los espectáculos más increíbles que he presenciado. Mientras la veía rodar y jugar a pocos metros de mí, noté a más orcas mar adentro, quietas, probablemente medio dormidas. Ni qué decir que no dormí hasta que se fueron. Estábamos acampando en Long Beach, Washington, para el Festival de Cometas y decidimos dar una vuelta nocturna. Terminamos en unos caminos secundarios dentro del bosque, avanzando despacio, sin música y con las ventanas bajas. No había otros autos y de repente todo se sintió mal. Estaba oscuro, pero la luz parecía diferente. Recuerdo que se me erizó la nuca y pensé esto no está bien, no deberíamos estar aquí. Miré a mi esposa y tenía los ojos muy abiertos, claramente sintiendo lo mismo. Decidí orillarme para dar la vuelta y regresar por donde habíamos venido. Entonces notamos que unos venados salían del bosque y se quedaban en los costados de la carretera, simplemente nos miraban fijamente. Nos dimos cuenta de que el bosque estaba extrañamente silencioso, lo que hacía que todo se sintiera más raro. Miré hacia arriba y las ramas estaban llenas de aves a ambos lados del camino, debían de ser cientos, todas posadas y en alerta. Mi esposa dijo tenemos que irnos, así que nos fuimos. Al final, cuando habíamos avanzado lo suficiente, todo volvió a parecer normal. Soy bastante partidario de la idea de múltiples mundos o dimensiones y, honestamente, me pregunto si sin querer terminamos en un sitio en el que no deberíamos haber estado. Tengo varias. La primera. Estuve viviendo un verano en el bosque a las afueras de Queenstown, Nueva Zelanda, mientras ahorraba dinero y trabajaba como jardinero. Literalmente hice un refugio con ramas de pino y acampé en la ladera de la montaña, a cierta distancia de la ciudad, donde parecía que nadie me notaría. No había senderos ni nada. Nunca encendía fuego porque en ese momento el riesgo de incendios forestales era alto. Una noche me despertó lo que solo puedo describir como una persona muy grande caminando justo detrás de mi refugio en la pendiente. Serían como las 3 de la mañana. Fue muy inquietante. No hay osos ni otros animales allí que hagan un sonido de pasos así. ¿Y quién caminaría en la oscuridad sin linterna? No pude simplemente descartarlo. Aproximadamente una semana después escuché lo que supuse era una flauta de madera, con una melodía que descendía por la montaña. En ese punto decidí explorar más. El fin de semana subí la montaña y encontré una cueva enorme que descendía con mucha pendiente. No llevaba linterna, así que lancé una piedra. Escuché el sonido de que golpeaba una lona y metal. Me dio mucha curiosidad y volví la semana siguiente con un grupo de compañeros de trabajo y luces. Efectivamente, había todo un campamento ahí abajo. No puedo decir si era la misma persona que caminaba por el bosque de noche, pero probablemente eso lo explica. La segunda, no me pasó a mí, sino a un buen amigo que hizo una caminata en Alaska durante varias semanas con su novia y un grupo de amigos. Volvió y me contó una experiencia bastante extraña. Al parecer, llevaban unos días de caminata cuando, en medio de la noche, se levantó para ir al baño. De repente escuchó música. Lo describió como un coro angelical. Despertó a su novia para que lo escuchara y ella no oyó nada, pero por lo visto los otros excursionistas sí. Ella puso los ojos en blanco delante de mí cuando él contó la historia, pero él estaba totalmente convencido. Por lo que investigué después, esto no es del todo inusual y hay lugares bastante famosos por ese tipo de fenómenos. La tercera. Otra historia rara de un amigo. Mi amigo es de ascendencia irlandesa y tiene familia en Irlanda. Decide viajar para conectar con sus raíces. Se queda con un tío que tiene una propiedad grande al borde de un bosque, que tengo entendido ya no son tan comunes en Irlanda. Se despierta muy temprano por el desfase horario y decide caminar un poco por el bosque. Llega al límite de la propiedad cuando escucha sonidos de caballos corriendo y relinchando cerca. Decide que quizá mejor no entrar al bosque y vuelve a la casa. Su tío se está despertando y le pregunta dónde estuvo. Él le dice que fue a ver el bosque y se detuvo en el límite de la propiedad porque oyó caballos. Se le fue la sangre de la cara y el tío le dice que no hay caballos cerca y afirma con seriedad que eran hadas en sus caballos, que el área es conocida por eso, que hay una larga historia de personas desapareciendo en circunstancias extrañas allí y que tuvo suerte de no intentar localizar el origen del sonido. Mi amigo, que es muy escéptico, no sabía qué pensar. Después de investigar un poco, parece que hay toda clase de leyendas irlandesas sobre caballos de hadas en ciertos lugares y un puñado de bosques conocidos por tener hadas bastante malévolas. Quizás haya algo de cierto. Mi primera excursión de mochilera con noche con una amiga, las dos mujeres.
Dejé mi auto en el inicio de un sendero, cargué mi equipo en la furgoneta de mi amiga y fuimos a otro inicio de sendero para ordenar nuestras cosas, dormir en la furgoneta y salir temprano a la mañana siguiente. Ese inicio de sendero es muy popular, justo al lado de una carretera principal. El plan era cruzar un paso con las mochilas y volver hasta mi auto. Empezaba a oscurecer y teníamos todo desplegado mientras las últimas personas volvían a sus autos. Ya era de noche y quedaban un par de autos en el estacionamiento. Entonces noté a dos hombres mayores merodeando. No parecían excursionistas ni actuaban como tales. Hablaban entre ellos, pero a una distancia extrañamente grande y estaban de frente a nosotras, no entre sí. Cada vez que miraba hacia su dirección, estaban en otro lugar, observándonos. Al instante sentí peligro, como electricidad en la piel. Mi amiga no se daba cuenta, estaba racionando comida o algo así. En eso empezaron a hablarle a ella, haciéndole preguntas extrañas y comentando algo sobre una fiesta grande y preguntando si el inicio del sendero se cierra con cadena a cierta hora. Ahora que lo escribo suena inocuo, pero los tipos daban mala espina y se habían desplegado de forma rara. Me sentí casada. Mi amiga, sin decir una palabra, empezó a tirar nuestro equipo de vuelta a la furgoneta. Salimos a toda velocidad y desordenamos todo. Yo agarré mi cuchillo y traté de iluminarlo con mi linterna frontal hacia su dirección tanto como pude, realmente lista para pelear o salir corriendo. Los tipos se quedaron ahí sin retroceder. Arrancamos antes de que siquiera alcanzara a cerrar mi puerta. Nunca estuve tan enojada. Es horrible vivir en un mundo en el que una debe temer por su seguridad.